Buenas noches con todos los profesionales. En esta noche vamos a conversar un poco acerca del hipotiroidismo en el embarazo. Nos vamos a plantear algunos objetivos de aprendizaje, conocer el comportamiento de las hormonas tiroideas y su función en la etapa gestacional, identificar los principales tipos de hipotiroidismo durante el embarazo, aprender las principales manifestaciones clínicas del hipotiroidismo, identificar de forma correcta el perfil hormonal tiroideo en el diagnóstico de hipotiroidismo durante el embarazo, conocer las principales complicaciones del hipotiroidismo durante la etapa gestacional, identificar las metas de TSH durante los diferentes trimestres del embarazo, conocer a la población de riesgo alto de hipotiroidismo, aprender el régimen adecuado de tratamiento con levotiroxina dependiendo el tipo de hipotiroidismo, y determinar el intervalo mínimo de evaluación hormonal tiroidea ya en el monitoreo y seguimiento del tratamiento. Algunos antecedentes que ustedes tienen que conocer. Las enfermedades tiroideas afectan aproximadamente el 4% de los embarazos, siendo la segunda causa más común de enfermedad endocrina, que afecta obviamente a la mujer en edad reproductiva. ¿Cuáles son las implicaciones del hipotiroidismo durante el embarazo? Realmente hay estudios que han asociado al hipotiroidismo con daño en el desarrollo cognitivo y el aumento de la mortalidad fetal. De igual manera, en el embarazo es preciso señalar que aumentan los requerimientos de hormona tiroidea materna. Aunque es sabido que las mujeres con hipotiroidismo deben aumentar su dosis con levotiroxina durante el embarazo, en muchas ocasiones puede ocurrir lo que se conoce como el hipotiroidismo bioquímico. Posibles efectos adversos dependientes son el aumento en la prevalencia de abortos, hemorragia posparto, desprendimiento prematura de placenta, hipertensión gestacional, parto pretérmino, lesión cerebral en el neonato y otras alteraciones en el neurodesarrollo. Como podemos ver, el principal valor que se le da a la hormona tiroidea dentro de este periodo gestacional es principalmente a nivel de la formación de estructuras neurológicas. En esta imagen ustedes pueden apreciar en la parte superior cómo están distribuidas o cómo se comportan, cómo es el comportamiento de las hormonas, tanto las hormonas tiroideas, también la hormona gonadotropina coriónica humana y también la globulina ligadora de tirotropina. En la parte superior la madre, en la parte inferior el feto, y esta relación en su parte horizontal con la semana de gestación. Como ustedes pueden ver claramente, en las primeras 10 semanas de gestación, los niveles de hormona coriónica humana son altos y esto genera que exista una elevación en los niveles de T4. Los niveles de tirotropina obviamente van a estar reducidos, puesto que no es sino a partir de la 12ª semana donde el producto comenzará a la formación de hormona tiroidea por ya constitución de la glándula tiroides. Es importante entonces señalar que en este primer intervalo de gestación es importante el aporte de hormona tiroidea por parte de la madre, puesto que en el niño pues todavía no existe en el producto no existe todavía la producción de hormona tiroidea. Mientras que a medida que avanza obviamente la gestación ya tenemos niveles altos ya de hormona tiroidea, ¿sí? Como pueden ver acá en el feto, perdón, niveles altos de hormona tiroidea, ¿sí? Aquí podemos ver claramente, tenemos en la parte superior por trimestre del embarazo, tenemos la etapa del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y una etapa postnatal. Y podemos ver claramente que es en el primer trimestre donde existe esta proliferación neuronal, el inicio de la migración neuronal. Y podemos ver en la parte lila que
es los niveles de T4 maternos los que se encuentran en este proceso o en este periodo gestacional, determinando la formación de estas estructuras. A partir del primer trimestre, entonces ya en el feto comienza a haber ya la producción de hormona tiroidea porque comienza ya a haber la formación de la glándula como tal y ya tanto la madre como el feto contribuyen a través de su hormona tiroidea para formar estructuras como la corteza, el hipocampo, la cóclea, cerebelo, y a medida que avanza el trimestre del embarazo, pues ya comienza a existir proliferación de células gliales, formación de sinapsis, la migración de dendritas y axones, y finalmente viene una etapa postnatal en la cual obviamente ya es la formación o la producción de hormona tiroidea prácticamente es autónoma por parte del neonato. Es importante que ustedes conozcan entonces cómo es este proceso. En el primer trimestre netamente es la madre quien aporta con su hormona tiroidea para formar las estructuras neurológicas en el producto. A partir del primer trimestre comienza a existir ya liberación o producción de hormona tiroidea por parte del niño, ¿sí? Y son la madre y el feto quienes contribuyen ya a la formación de estas estructuras y finalmente lo hace ya de forma autónoma el neonato en el periodo postnatal. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas en la mujer embarazada con hipotiroidismo? Bueno, podemos tener un espectro amplio realmente, desde que la paciente se muestre asintomática e incluso presentar ya síntomas que son los habituales de un hipotiroidismo, como resequedad de la piel, intolerancia al frío, problemas a nivel de, en cuanto a la, estreñimiento, edema facial, puede haber bradicardia, caída del cabello, dolor articular, pérdida de la memoria, trastornos en cuanto al comportamiento, generalmente existe depresión, somnolencia, fatiga, entre otras. Es decir, en este punto no difieren las manifestaciones de hipotiroidismo de una mujer embarazada versus la paciente que no se encuentra en etapa gestacional. ¿Cuáles son los hallazgos de laboratorio más relevantes durante el periodo gestacional en cuanto a el perfil tiroideo? Existe un aumento en la globulina de unión a tiroxina, ¿sí? Las concentraciones de T4 y T3 son más altas que en las mujeres no embarazadas. Los niveles de gonadotropina coriónica humana, les decía en diapositivas anteriores, que son altos, y esto reduce las concentraciones de TSH durante el primer trimestre. Esta es la razón también por lo cual se encuentran bajas estos niveles de TSH. Las pruebas de función tiroidea deben ser o deben interpretarse utilizando obviamente parámetros o rangos de referencia específicos para la población y también obviamente específicos para cada trimestre del embarazo. Si el laboratorio no proporciona rangos de referencia y tanto para lo que sería la TSH se puede usar como límite de referencia superior aproximadamente 4 miliunidades. Ahora bien, los niveles totales de T4 durante el embarazo tardío son aproximadamente 1.5 veces más altos que en la mujer no embarazada y la presencia de anticuerpos antiperoxidasa o anti-TPO se encuentran elevados en un 30-60% de las mujeres embarazadas que presentan un aumento de la TSH. Hay estudios que establecen una asociación directa con tener anticuerpos antiperoxidasa y que exista mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo. Entonces es muy importante tomar en cuenta la solicitud de anticuerpos antiperoxidasa, puesto que me
pueden permitir predecir algunas de las complicaciones que podrían presentarse en el embarazo, sobre todo trastornos hipertensivos, que generalmente se ha encontrado una asociación. Bien, aquí ustedes tienen algunos parámetros de referencia indicados por las diferentes sociedades a nivel internacional. Tienen la Asociación Americana de Tiroides, la Sociedad Endocrina, la Sociedad Europea de Tiroides. Según la ATA, el valor o punto de corte de TSH es menos de 4. En general, en la mujer embarazada, la Sociedad de Endocrinología establece que por trimestre, en el primer trimestre, la meta es menos de 2,5, en el segundo menos de 3 y en el tercero menos de 3. Y la Asociación Europea, en el primer trimestre menos de 2,5, en el segundo menos de 3 y en el tercer trimestre menos de 3,5. Veremos más adelante que el parámetro óptimo de niveles de TSH en una mujer embarazada, independientemente de su trimestre, se sabe pues que es lo ideal menor de 2,5. Como ustedes pueden ver en esta tabla, mientras más bajo es el nivel de TSH, obviamente, claro, tampoco podemos irnos al extremo de un hipertiroidismo, pero si los valores se encuentran entre el rango inferior normal y un valor menor de 2,5, la tasa de abortos es del 2,2%, comparado con tener niveles de TSH más altos, como ustedes pueden ver, donde existe también un incremento en los niveles de abortos. Miren, tenemos acá una TSH menor de 10, ¿sí? Donde tenemos prácticamente una tasa de abortos del 11,3%. Entonces, es importante esta aclaración, puesto que cumplir la meta de TSH en el embarazo puede garantizar que tengamos o que el embarazo llegue a su término, y también la disminución de complicaciones en el embarazo. Vamos a ver que el diagnóstico en el primer trimestre, ¿sí? Si tenemos una TSH que se encuentra por encima del valor de la población, digamos, en esta edad gestacional, ¿sí? Si este valor es superior a 4, es necesario medir los niveles de T4 libre. Aquellas mujeres embarazadas con un valor de TSH mayor de 2,5, es preciso que también se le mida anticuerpos antitiroperoxidasa, puesto que la positividad en ellos requiere de tratamiento. Entonces, es muy importante considerar que el punto de corte aquí para normalidad es 2,5, es menos de 2,5. Si la paciente ya tiene más de 2,5, o un valor entre 2,5 y 4, es importante medir los anticuerpos antiperoxidasa. Y si se encuentra más de 4, es necesario medir los niveles de T4 libre para saber si estamos frente a un hipotiroidismo manifiesto. ¿Cómo definimos nosotros el hipotiroidismo primario manifiesto? Como una concentración elevada de TSH específica para el trimestre, en conjunto con una concentración de T4 libre disminuida. Tenemos aquí más claramente hipotiroidismo manifiesto. ¿En qué casos yo hablo de un hipotiroidismo manifiesto? Repito, una TSH elevada mayor de 2,5 con una LT4 disminuida, o, o una TSH de 10 o más, independiente de cómo se encuentren los niveles de LT4.
Esto es importante porque el hipotiroidismo manifiesto, obviamente las dosis de la levotiroxina, como veremos más adelante, son prácticamente mayores a que si se trata pues de un hipotiroidismo de tipo subclínico. En el hipotiroidismo subclínico la TSH está entre 2.5 y 10, pero la concentración de LT4 es normal. Eso caracteriza al hipotiroidismo subclínico. ¿Cuál es la hipotiroxinemia materna? O también llamada T4 aislada, ¿sí? La T4 baja materna libre como tal, ¿no? Es decir, la T4 se encuentra, de la madre se encuentra baja. La concentración de TSH aquí es normal y la LT4 en el quinto inferior o percentil 10 del rango de referencia. Esto hay que diferenciar entre la hipotiroxinemia materna y el hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Entonces, en el hipotiroidismo subclínico es la TSH la que se eleva, ¿sí? Entre 2,5 y 10 y la concentración del LT4 es normal. En cambio, en la hipotiroxinemia materna, la TSH es la normal y la LT4 es la que baja. Entonces, es importante hacer esta diferenciación. Complicaciones que podrían presentarse en el embarazo. Cuando hablamos de un hipotiroidismo manifiesto, que ya lo definimos, una TSH elevada y una T4 baja, los efectos principalmente que se han estudiado a consecuencia de este hipotiroidismo manifiesto son una preeclampsia e hipertensión gestacional, anemia, desprendimiento de placenta, aborto espontáneo, un parto prematuro, bajo peso al nacer, la tasa de cesáreas Ya es va. mayor, hemorragia postparto. Sí, Por favor, sí. apaguemos los micrófonos, por favor. Bajo peso al nacer, mayor tasa de cesárea, hemorragia posparto, morbilidad y mortalidad perinatal y un deterioro neuropsicológico y cognitivo en el niño. De igual manera, en el hipotiroidismo subclínico, definido como una TSH elevada y una T4 normal, los efectos adversos son prácticamente parecidos o similares a los ya descritos. ¿Qué resultados adversos están asociados con hipotiroidismo manifiesto en el embarazo? El riesgo estimado del 60% de pérdida fetal cuando no se ha detectado de manera adecuada ni se ha tratado de forma oportuna, un hipotiroidismo como tal. Existe un riesgo del 22% mayor de hipertensión gestacional en mujeres embarazadas que tienen hipotiroidismo manifiesto en comparación con las eutiroideas o aquellas con hipotiroidismo subclínico. Aumenta el riesgo de complicaciones en el embarazo en mujeres con anticuerpos antiperoxidasa positivos o anti-TPO, que es lo que ya mencionamos. El riesgo de pérdida del embarazo aumentó o aumenta con mayores niveles de TSH materna. Esto ha sido demostrado en los estudios que les he presentado en las diapositivas anteriores. Bien, continuando con los resultados adversos de un hipotiroidismo en el embarazo, tenemos que las mujeres embarazadas con un hipotiroidismo subclínico tienen un mayor riesgo de desprendimiento de placenta, pérdida del embarazo, rotura prematura de membranas, muerte neonatal en comparación con aquellas mujeres eutiroideas. Esto es importante puesto que el hipotiroidismo subclínico, de demostrarse sobre todo la positividad de anticuerpos antiperoxidasa, debe ser tratado. En un ensayo de 131 mujeres con anticuerpos anti-TPO positivos, asignados al azar al tratamiento con levotiroxina, el tratamiento con la misma redujo significativamente la tasa de parto prematuro,
particularmente en mujeres con una TSH mayor o igual de 4. La disminución en las puntuaciones de las pruebas psicomotoras de aquellos recién nacidos de mujeres con LT4 fue prácticamente estuvieron por debajo del percentil 10. No se han reportado resultados de estudios clínicos controlados del impacto del tratamiento en los hijos de madres con hipotiroxinemia aislada durante la gestación, lo que induce pues a pensar que realmente la hipotiroxinemia aislada durante la gestación es una condición que prácticamente no debería tratarse. No así un hipotiroidismo subclínico o un hipotiroidismo manifiesto. ¿A qué pacientes yo considero de alto riesgo para un hipotiroidismo y en los cuales yo tengo que hacer determinación de TSH? Bien, aquellas mujeres con factores de riesgo para hipotiroidismo manifiesto, antecedentes de disfunción tiroidea o cirugía previa de tiroides, edad mayor de 30 años, síntomas de disfunción tiroidea o de la presencia de bocio, anticuerpos antiperoxidasa positivos, diabetes tipo 1 u otros trastornos autoinmunes, historial de aborto espontáneo o parto prematuro, irradiación en cabeza y cuello, antecedentes familiares de trastornos tiroideos, obesidad mórbida, el uso de amiodarona o administración reciente de contraste iodado, y aquellos que se encuentran residiendo en una área donde existe deficiencia de yodo. Entonces, son situaciones, circunstancias en las cuales yo debo considerar la solicitud en una TSH sérica en el embarazo. Obviamente no está según las guías internacionales. El perfil tiroideo o la búsqueda de un perfil tiroideo no es un examen de rutina y no debe ser solicitado como un examen de rutina, y hay que considerar justamente estos factores de riesgo para yo considerar la solicitud de una TSH. Ahora bien, en mujeres que cumplen con los criterios de detección que les mencioné anteriormente, se sugiere medir la TSH durante el primer trimestre como una prueba de detección de hipotiroidismo, obviamente, pero habiendo cumplido los criterios. De tal manera que si yo tengo una TSH entre el límite inferior y 2.5, prácticamente esa mujer no necesita otras pruebas y concluimos que está eutiroidea. Si por otra parte esa TSH está más de 2.5, entonces yo necesito medir anticuerpos anti-TPO. Si estos son positivos, entonces debo tratar a mi paciente. Y si la TSH es más de 4, es importante medir los niveles de T4, ¿sí?, libre, para establecer si existe o no un hipotiroidismo manifiesto. En esta diapositiva es muy importante, prácticamente resume la importancia o les va a ayudar a ustedes ya en la práctica clínica diaria. Cuando tengan ustedes o solicitan niveles de TSH, obviamente en aquellos pacientes en los cuales tienen factores de riesgo, que ya fueron los que mencionamos, ojo, no es un examen de rutina el perfil tiroide en las mujeres embarazadas, deben cumplir factores de riesgo. Si ustedes ya solicitaron niveles de TSH y estos se encuentran por debajo de 2.5, entonces la paciente es eutiroidea y no necesita levotiroxina. Por otra parte, si está entre 2.6 y 4, ustedes miden anticuerpos antitiroperoxidasa y tienen dos opciones. Si estos son positivos, evalúan el antecedente de abortos. Si hubo antecedentes de aborto y hubo anticuerpos antiperoxidasa positivos, entonces yo debo iniciar levotiroxina a dosis de 50 microgramos diarios. Por otra parte, si los anticuerpos antiperoxidasa fueron negativos, ¿sí?, entonces yo no necesito levotiroxina y lo catalogo al paciente como eutiroideo. Si está más de 4, yo mido la LT4, ¿sí? Si esta se encuentra disminuida, ¿sí? Si esta está disminuida, entonces yo iniciaré o estableceré ya un hipotiroidismo establecido e iniciaré dosis de levotiroxina a 1.6 microgramos por kilo día. Pero si está más de 4 y la LT4, ¿sí?,
no se encuentra baja, entonces lo considero un hipotiroidismo subclínico y aquí la dosis a la cual debo empezar la levotiroxina es a 1 microgramo kilo día. Como les dije, esto es importante, esto les va a ayudar a ustedes a tomar decisiones ya en la consulta con las pacientes que se encuentran embarazadas, dependiendo los niveles de TSH, a quienes van a tratar, a quienes no, y qué otro estudio solicitar ante una alteración de la TSH. Con respecto al tratamiento, que era lo que les mencionaba, en base a los puntos de corte, sí, es importante, vamos a hacer un repaso, a quienes yo voy a dar levotiroxina, ¿sí? Entonces voy a tener que si se encuentra la TSH entre el límite inferior y menor de 2.5, no requiero levotiroxina. Si está entre mayor de 2.5 y 4, mido anticuerpos antitiroperoxidasa. Si estos son positivos, trato a dosis de 50 microgramos perdón, 50 microgramos día. Y si no están positivos, simplemente no trato. Por otra parte, si está más de 4, mido los niveles de LT4 libre. Si estos están bajos, entonces doy dosis de levotiroxina 1.6 microgramos kilo día. Y si estos no se encuentran disminuidos, obviamente lo catalogo como un hipotiroidismo subclínico y la dosis es a 1 microgramo por kilo día. Bien, es lo que ya les he mencionado. ¿Cuál es el objetivo de TSH? Siempre el objetivo será tener a la paciente con menos de 2.5. ¿Cuándo yo debo medir o controlar o cada cuánto debo hacer las evaluaciones a mi paciente? Cada 4 semanas durante la primera mitad del embarazo y en la segunda mitad, una vez cada trimestre, si la dosis obviamente no cambia. Pero es importante ante todo ajuste, cualquier ajuste de la dosis, un nuevo control a las 4 semanas. Las mujeres eutiroideas, quienes requieren monitorización por hipotiroidismo durante el embarazo, la TSH debe ser evaluada, como les decía, cada 4 semanas durante la primera mitad del embarazo y al menos una vez entre la semana 26 y 32 de gestación. El hipotiroidismo o cómo son los ajustes ya a nivel posparto. El hipotiroidismo manifiesto puede interferir con la producción de leche. Miren, en la lactancia también tiene un efecto el hipotiroidismo. Puede ser prudente demorar la evaluación hasta la finalización de la lactancia materna. A menos que otro embarazo sea inminente, la mayoría de mujeres que comenzaron a tomar levotiroxina con una TSH entre 2.5 y 4, por lo general no necesitan ya después en la etapa posparto continuar con la levotiroxina y muchas veces es preciso retirar. Em, ¿En cuánto tiempo podemos nosotros evaluar niveles de TSH ya en el posparto? Se presenta el parto y yo puedo hacer una nueva evaluación a las 6 semanas posparto para determinar si la paciente debe mantener la dosis o si debo disminuir la dosis o si debo retirar la medicación. Por lo general, en el embarazo, obviamente los requerimientos de levotiroxina aumentan, pero ya en la etapa posparto más bien disminuyen. Y aquellas mujeres que de pronto iniciaron tomando levotiroxina en la etapa gestacional y si los niveles de TSH no fueron tan elevados de forma significativa, por lo general es preciso retirar la levotiroxina posterior. Bien,
Los niveles de TSH en suero preconcepcional, sí, el objetivo, como les decía, se encuentran entre el límite inferior a 2.5. Del 50 al 85% de las mujeres con hipotiroidismo preexistente necesitan LT4 durante el embarazo. La TSH entre 4.5 a 10, ¿sí? En comparación con tener una menos de 2.5, es un factor predictivo de aborto espontáneo. Entonces, por favor, a nuestras pacientes embarazadas, mantener una meta menor de 2.5. ¿Sí? Entender que si los valores son superiores a 2.5, el riesgo, y más aún con anticuerpos antiperoxidasa positivos, el riesgo de complicaciones, el riesgo de abortos o complicaciones serias en el embarazo aumentan de forma significativa. Conclusiones finales. Las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo durante el embarazo son similares a las que se presentan en pacientes no embarazadas, que es, ya lo definimos. Muchas pacientes incluso pueden ser asintomáticas. El diagnóstico de hipotiroidismo manifiesto durante el embarazo se expresa con niveles elevados de TSH y niveles de LT4 disminuidos. Así se establece el diagnóstico de un hipotiroidismo manifiesto. En cambio, el subclínico se define por valores de TSH altos con niveles de T4 normales. Si la TSH está por encima de la población y el límite superior de la normalidad específico para el trimestre, también es necesario medir los niveles de T4 libre para determinar el grado de hipotiroidismo. Las mujeres embarazadas con un hipotiroidismo manifiesto recién diagnosticado deben tratarse con hormona tiroidea. Ya lo manifestamos a dosis de 1.6 microgramos por kilo día. ¿Sí? Hipotiroidismo manifiesto, las dosis 1.6. Hipotiroidismo subclínico, las dosis de 1 microgramo por kilo. Aquel hipotiroidismo en el cual, o cuando los valores están entre mayor de 2.5 y menos de 4, pero con anticuerpos antiperoxidasa positivos, entonces la dosis es de 50 microgramos de una forma estándar. Bien, la TSH se debe medir cada 4 semanas durante la primera mitad, como lo indicamos, porque por lo general se necesitan ajustes en la dosis. No se olviden que a medida que avanza el embarazo, los requerimientos son mayores. El objetivo de tratamiento, como les decía, es de forma estándar menor de 2.5. Bien, en las mujeres embarazadas que no reciben tratamiento con hormona tiroidea y tienen un riesgo alto de desarrollar hipotiroidismo durante el embarazo, ¿sí? Es necesario reevaluar esta TSH por lo general durante el primer trimestre y luego una vez durante cada uno de los trimestres, el segundo y el tercero. ¿Sí? Entonces, los controles, por favor, cada 4 semanas, esto sobre todo durante la primera mitad del embarazo y después sí, una vez o una ocasión por cada trimestre. Bien, eso es lo que les quería comentar referente al hipotiroidismo en el embarazo. Espero haber sido lo más claro, lo más didáctico posible, sobre todo con información relevante para que ustedes puedan asistir a nuestras mujeres embarazadas en la consulta diaria. Si existe alguna pregunta, por favor, la hacemos en este momento. ¿No? Bueno, muchas gracias por su atención. Buenas noches.